Muy bien, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Regresamos aquí a nuestro espacio semanal de lazos químicos, compartido con un minuto, un libro que es La letra absuelta y antiguamente el programa sin nombre. Y bueno, hoy vamos a revisar la segunda parte de la historia del cine que estábamos viendo. En la primera parte vimos acerca de los orígenes, cómo se fue creando a partir de el tipo de cámara, cómo fue evolucionando hasta llegar a la crisis de Hollywood y ver este cine épico con el cual se constituyó y luego pasando por el cine de autor. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte que esperemos también les agrade y muchas de las películas que vamos a revisar hoy, algunas son unos clásicos, algunas son películas que seguramente sus papás habrán visto, pero todas ellas básicamente se han constituido como verdaderos íconos de la cultura popular y algunas de ellas son muestras, incluso son monumentos históricos por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Los consideran, de hecho, de esa manera, como monumentos. Entonces, lo que vamos a ver es toda esta parte de cómo se recupera la industria. Algunos autores de culto muy interesantes los van a reconocer muy bien y también vamos a ver a las últimas tendencias, o sea, qué sucedió de los 2000 para acá y terminaríamos viendo a lo que nosotros consideramos, en este caso, las cuatro mejores películas de la historia del cine, ¿no? En toda su historia. Y quizá compartamos algunos criterios, quizá no, pero básicamente pues son las cuatro películas que escogimos aquí para poderles mostrar. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer este recorrido del cine mudo hasta Netflix. Entonces, que era la segunda parte. ¿Y quién no ha bailado así como John Travolta o Mia en este caso, en esta película de Tarantino que están la Pulp Fiction, que bueno, es todo un icono. Sobre todo, esta es una película que yo les recomendaría mucho fueran a ver a un autocinema. En un autocinema sería un encanto ver estas películas, sobre todo por el tipo de proyección que hay y la experiencia de ir. Y hay dos autocinemas aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Autocinema Coyote, que está uno en Insurgentes y otro en Polanco, es toda una experiencia ir, ¿no? No es la experiencia tan rústica que tuvieron sus padres, incluso sus abuelos, pero es una experiencia que también valdría la pena ir, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con nuestro recorrido con el nuevo cine estadounidense de los años 70, 80. ¿Por qué es este cine? ¿Por qué llegó este nuevo cine estadounidense a rescatar, digamos, a la industria? Porque habíamos visto que la industria del cine norteamericano se va a venir un poco abajo porque va a tener este problema con respecto a, con respecto a las huelgas que tienen en este caso, las grandes distribuidoras. Entonces van a empezar a tener problemas con los directores, con los actores, sobre todo por la cuestión de los pagos. Entonces, cuando viene esa crisis, el nuevo cine estadounidense va a tener algunos directores que van a empezar a hacer sus películas digamos, sin las ataduras, sin los instrumentos de los estudios, y van a empezar a hacer propuestas, y esto va a hacer que que la industria empiece otra vez a recuperarse, es decir, que les empiece a dar a estos directores, les empiece a dar recursos, promoción y todo, para que la industria empiece a jalar de nuevo. Y entonces es muy interesante porque vamos a ver que son tres directores estadounidenses los que tienen, digamos, la batuta en ir recuperando el valor de la industria. Entonces, uno de estos directores, pues es ni más ni menos que Woody Allen en los años 70. Entonces, Woody Allen fue uno de estos, bueno, todavía es, porque está todavía muy activo. Woody Allen lo que hizo prácticamente fue
renovar el cine a partir de mezclar el humor con este contexto de Nueva York como personaje y también un poco la crítica al judaísmo, a estas prácticas del judaísmo que él pues, prácticamente pues, él es, ¿no? Él es parte de esta comunidad. Pero entonces él lo que hace es que se burla de ellos, ¿no? Se burla de la misma situación, de los rituales, de las formas, de los modos y entonces los plantea de una manera muy cómica y empieza a hacer películas con un humor, pero bastante inteligente. No es un humor nada facilito el que hace Woody Allen, sino es un humor muy inteligente, sublime, utiliza el sarcasmo, la ironía, y entonces nos va envolviendo, y entonces sus primeras obras son muy simpáticas, son muy sencillas, después va a tener una etapa donde prácticamente Manhattan se convierte en el centro de todas las historias, y luego va a pasar por su etapa europea y últimamente lo vemos haciendo películas con un corte pues un poco más filosófico y tomando a otras actrices como modelo. Entonces Woody Allen, por ejemplo, tuvo sus problemas, bueno, como todos estos grandes autores, tuvo sus problemas con Mia Farrow y acusándolo ahí de situaciones complicadas en familia y obviamente a partir de ahí su perfil se vuelve más bajo. Antes era, no es que fuera el glamour neoyorquino, no, o sea, pero mantenía un perfil un poquito más elevado y ahora pues ahorita prácticamente lo vemos poco, como todos estos directores que han tenido problemas, uno de estos como Alan Parker, ¿no? El director de la película de Pink Floyd, o este otro director que estuvo muy involucrado que lo vemos incluso en la película esta de Tarantino, en la última, ahorita se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, pero que tenía cara de ratoncito incluso. Él. Entonces, estos directores pues, obviamente han tenido que bajarle, pero siguen siendo productivos. Entonces, Woody Allen, por ejemplo, recordamos películas y todas las cosas que nos dejó esta película de Manhattan, ¿no? La de Selig, de un tipo que se convierte en varios personajes, no, todo lo que deseaba preguntar del sexo y nunca lo hizo, tenía miedo de decirlo, en fin, cantidad de películas, pero siempre estas películas con el ambiente neoyorquino, el ambiente con el jazz, historias intimistas, esposos y esposas, septiembre, en fin, son películas que prácticamente sí, nos hacen divertirnos y reírnos, pero sobre todo siempre salimos con esta cuestión de salir un poco con una idea muchísimo más amplia o filosófica de la vida, ¿no? Que tiene este autor. Su última gran película fue esta de Match Point, que lo elevó y lo llevó incluso a ganar un Oscar, y es con Scarlett Johansson. Y entonces una de las cosas que tiene Woody Allen es que muchas de sus actrices se vuelven después grandes o tienen una especie como de obsesión por algunas actrices y las tiene 4 o 5 veces en la misma película o las va repitiendo. Mia Farrow fue una de ellas, Scarlett Johansson otra, en fin, ¿no? Va teniendo sus favoritos. Otro gran director del nuevo cine estadounidense de los 70 y los 80, pues va a ser en ese caso Martin Scorsese. Y pues Martin Scorsese pues sigue muchísimo, muy activo también, todos estos directores siguen muy activos, pero también tuvo su historia de tomar por un lado también a Nueva York como personaje. Por eso son tan importantes, porque tomaron las ciudades, no nada más eran las historias, eran las ciudades, eran los ambientes, los ámbitos. Y entonces, por ejemplo, a Scorsese lo ubicamos mucho con este tipo de cine muy de gangsters, ¿no? Esta última que vimos en Netflix del irlandés, bueno, es una película que dura 3 horas y cacho, entonces donde hace toda esta historia de la revisión de los gángsters, y ahí lo ubicamos mucho esto, pero también tiene otras películas como esta de Taxi Driver, donde hace la exploración de este hombre, de Travis, un tipo que viene de la guerra de Vietnam y que no es bien recibido después cuando regresa, y entonces empieza a tener una vida como de ensoñación, en fin. Y esta película va a ser esta y otra que es de él mismo, de Scorsese, que se llama El Rey del Juego,
Van a ser prácticamente las dos películas en las cuales se van a basar para hacer después esta película que vimos el año pasado tan buena que es El Joker, ¿no? Entonces, son películas inspiradoras para ellos. Pero prácticamente a Scorsese, pues no hay que olvidar estas películas como El Lobo de Wall Street, ¿no? La de La Edad de la Inocencia o la de Pandillas de Nueva York, donde lo vemos siempre y con esta exploración de las ramas muy intimistas del ser humano, ¿no? Estos conflictos entre sí mismo. Una película que se llama Los Infiltrados, donde vemos a Leonardo DiCaprio ahí en uno de sus mejores papeles. Entonces, ver realmente las películas de Scorsese, no hay que limitarnos a verlo solamente como un autor de películas de gángster, sino con otras propuestas. Una película que yo les recomiendo particularmente de él es una que se llama Después de Hora. Es una película donde vemos estos laberintos donde nunca podemos llegar y nos enredamos y nunca podemos llegar al lugar donde nos queremos parar, ¿no? Es, digamos, una recomendación particular y que se me hace una gran película, es sumamente extraordinaria de Scorsese. Otro de los directores del nuevo cine estadounidense es ¿no? Francis Ford Coppola. Y entonces, cuando hablamos de Francis Ford Coppola, tenemos que hablar no de un autor típico, porque él va a ser uno de estos directores muy atípicos, muy del detalle, muy de la búsqueda, muy de buscar diferentes formas de apreciar la cámara, las poses, estudia muchísimo lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, pues sí, lo ubicamos con la de Drácula, de Bram Stoker, que nos tocó ver por ahí en los 90s, ¿no? La de Apocalipsis, en este caso, El Padrino. Pero básicamente sus películas por los cuales nosotros podemos tener un gran recuerdo de él, pues prácticamente son dos, ¿no? Una es Apocalipsis Now, que esta película va a marcar un hito con respecto a lo que es el cine de la guerra, el cine de la protesta. ¿Por qué? Porque él va a tener en esta película desde la música, empezando por la música que pone música de los Doors, ¿no? Y que va a empezar a hacer una especie de búsqueda crítica acerca de este conflicto armado, no nada más retratar las batallas, no nada más retratar, sino también retratar el papel de los medios de comunicación, el papel de los políticos, tomar la cuestión de la locura, la cuestión también del viaje interno que debe de hacer los militares para enfrentarse. Es decir, hace toda una gran analogía con el fondo de la guerra y en esta escena, por ejemplo, que está aquí en la imagen, podemos imaginarnos a las valquirias de Wagner, ¿no? Sonando y los helicópteros bajando y a los militares surfeando mientras está cayendo el napalm. Y entonces esta película le costó mucho trabajo a Francis Ford Coppola armarla, sobre todo porque pues es una adaptación de esta película, de este libro de Conrad, de El corazón de las tinieblas, donde nos narra este viaje de este militar que va a llegar a impregnarse de la comunidad y perderse, y la búsqueda de otro militar hacia él, ¿no? Y internarse en el horror que provoca la guerra. Pero la película que más conocemos de él, digamos que la mayoría hemos visto, es pues obviamente El Padrino, esta trilogía armada con base en el libro de Mario Puzo de El Padrino, donde vamos a ver en este caso toda esta genealogía acerca del gángster siciliano, de la Cosa Nostra. Vamos a ver los términos, por ejemplo, la forma en que se componen, en cómo trabajaban, cómo se iban apoderando de espacios, por ejemplo, ¿no? El espacio neoyorquino, otra vez, ¿no?
Y vamos a irlos viendo ahí, sobre todo en El Padrino 1, cuando se arma y todos estos pactos de caballeros, de hablarse, de decirse, después en El Padrino 2, que incluso podríamos decir que es la más armada, es la mejor en este caso de la trilogía, porque ahí ya vemos los virucuentos, ahí a nivel internacional, cuando se van a Cuba, en fin, donde vemos como un personaje que tiene una conciencia moral elevada comienza a transformarse más bien en este gángster, en este que va a suplir al padre. Y en la tercera, bueno, ya vemos la decadencia, ¿no? De esta familia de los Corleones, su decadencia, pero también la continuación de la estirpe. Entonces, esta trilogía que básicamente la podemos encontrar ahorita en Netflix, los tres, es para verla con cuidado. Estas películas no se recomienda, por ejemplo, mucho verlas así como de maratón, no, porque se le pierde la esencia. Hay que ver la primera, disfrutarla, tomarla, gozarla y luego la otra semana ver la otra y la dos y así, ¿no? O sea, darle su espacio a cada una de estas películas, no nada más ver por la historia, no, sino también viene el disfrute, el pensarle, el saber, ¿no? Entonces, obviamente, Francis Ford Coppola también tiene su ciudad ícono en Nueva York, y estos tres autores con este cine, que estas propuestas que hicieron, rescataron un poco la industria del cine norteamericano, porque como empezaron de manera independiente, después, pues obviamente recibieron grandes cantidades de los estudios y hasta la fecha pues siguen produciendo, ¿no? Si no siguen filmando ellos como tal, dirigiendo, pues sí, siguen en este caso de productores. Pero también hubo una oleada de cine británico y más allá del cine de James Bond y de los Aston Martin y, y este agente basado en los personajes de la Guerra Fría, de los espías y todo ese asunto. Obviamente el cine británico tuvo dos grandes directores que también aportaron muchísimo a la industria del cine y que también abrieron una forma de experimentar, de ver el cine, no nada más a partir de tener una buena historia, sino de cómo retrato en un lenguaje cinematográfico propio las historias. Entonces, esto es muy importante porque sí, no hay que, digamos, nada más verlos en su prodigio como directores, sino ellos crearon también sus propios lenguajes. Y pues obviamente, quien no vio esta escena o estas escenas clásicas, que es Alfred Hitchcock. Y entonces Alfred Hitchcock fue uno de estos pioneros de empezar a hacer historias que de estos llamados thrillers, donde la cuestión psicológica tiene mucho que ver, donde hay una especie, no necesariamente de terror, gore, no, sino hay una especie de juego con el espectador, de trampas. Es un autor muy tramposo porque nos va llevando primero por hacernos creer que vamos a ver una historia y terminamos viendo otra historia completamente diferente, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha visto este icono del cine, que es Psicosis o Psycho, donde podemos encontrarnos una historia que de repente no esperamos encontrarnos, ¿no? O sea, vamos pasando de uno a otro. No nada más hay que acordarse de la escena esta de la regadera. Y no, es una historia súper compleja que puede tener contextos incluso filosóficos, psicológicos. Se puede analizar bajo la perspectiva de Freud, de Lacan, de Jung, en fin, de cualquiera, y siempre nos da más y más y más. Es decir, podemos abordar mucho. Entonces, también Hitchcock, por ejemplo, tuvo una serie muy parecida a las que hoy vemos, por ejemplo, como esta de Black Mirror, se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, y donde tenía pequeñas historias de 25 minutos que eran desde historias de terror, hasta historias de miedo, hasta historias con el thriller psicológico, incluso pasando por algunas cómicas, ¿no? Entonces es un autor que indispensablemente también vino a renovar la industria del cine. Y por allá en una película biográfica acerca de él, ¿no?
Hoy, obviamente, ya hablando de palabras mayores, pues llegamos con Stanley Kubrick. Y entonces ya Stanley Kubrick, también británico, va a generar una serie de cine que va a empezar con un cine muy de exploración de los recursos que se disponían en ese momento, muy limitados, películas en blanco y negro por el bajo presupuesto, ¿no? Y con actores un poco reconocidos y todo, hasta empezar las grandes producciones. Entonces va a ser una gran película que va a ser la película esta de Spartacus y esta película es el que lo va a catapultar y a partir de ahí va a tener recursos para poder hacer las películas que todos nosotros hemos gozado. Y entonces, por ejemplo, podemos ver desde Spartacus, ¿no? Su gran película acerca de este héroe de los esclavos romanos, pasando por la controversial Lolita, ¿no? Que causó y que de hecho fue una película muy cuestionada y casi prohibida en algunos países. También vimos esta de Naranja Mecánica, basada en el libro de Anthony Burgess, donde explora no la violencia, sino la ultraviolencia, ¿no? En una especie de distopía también, donde vemos unas tipo de escenografías, donde vemos a este hombre, ¿no? El bollo principal, ¿no? Generando una nueva situación acerca de la convivencia social entre el capitalismo, la burguesía nueva, la finura, pero también de los desplazados, los que no se sentían parte de esa sociedad. O ver esta de Doctor Strangelove, ¿no? Que también son escenas donde nosotros podemos divertirnos mucho acerca de lo que pasaba en la parte de la Guerra Fría, ¿no? Esta parte de los espías, de la constante amenaza de la guerra nuclear, donde él se reúne y ve que hay de una manera muy cómica hace estas referencias, pero no por ser un poco cómica, también deja de ser bastante preocupante lo que planteaba en ese momento. O esta película de Full Metal Jacket, que es su propia versión acerca de Vietnam, se acerca mucho y coquetea mucho con la película esta de Apocalipsis Now, pero tiene sus características, sobre todo porque se va a otra parte, la parte, por ejemplo, del entrenamiento, ¿no? De los marines, de cómo se entrenan, el estrés al que están sometidos, el espíritu, cómo es roto y cómo es puesto a prueba, y después cuando los envían a la guerra. Entonces es una película que también tiene su complicación y que también es bellísima, pero realmente su gran película, pues eso dice El Espacio 2001, ¿no? Donde ya nos plantea también otro tipo de cuestionamientos acerca de la tecnología, ¿no? Nuestra convivencia con la tecnología, la convivencia entre el ser humano, por ejemplo, con ella, y también hace este planteamiento, por ejemplo, muy científico, porque fue asesorado por obviamente, gente que estaba, Arthur C. Clarke, que era un escritor, pero también era un científico, y nos plantea esta cuestión de los viajes a través del tiempo, del espacio, por los agujeros de gusano, y nos hace replantearnos acerca de muchos elementos, como cuál es nuestra convivencia con la ciencia, para qué nos sirve, cómo evolucionamos, qué nos volvió humanos, cuáles han sido nuestros procesos de crecimiento, ¿no? Si hay vida aquí nada más o hay vida en otras partes, en fin. Entonces es una película que también, por su diseño cinematográfico, su diseño visual, su propuesta ideológica, bueno, pues es la película que queda en el imaginario como una de las grandes películas, una de las 10 películas más importantes. Y la música es fundamental en esta película, o sea, la cuestión de la música para crear el ambiente, tanto del espacio, de las transiciones históricas, entre capítulo y capítulo, bueno, la película no tiene pierde en absolutamente nada, ¿no? Y también por eso fue totalmente pues así, digamos, hasta ofendido en su inteligencia cuando se le acusó que él había sido, con la estonografía que le sobró de esta película, había filmado lo del viaje a la luna en el 69, ¿no? Esta cuestión, esta casi infamia que podríamos decir. Muy bien, pero llegaron los 80 y con los 80 y los 90 el cine
pues va a tener una recuperación muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una pujante avanzada en la economía, está Ronald Reagan en el poder, el bloque socialista está un poco derrumbándose, empieza ya a caer la cuestión, llega Gorbachev con la perestroika, en fin, empiezan a haber otras condiciones políticas. Y entonces los directores, los estudios se han renovado, tienen otras perspectivas, tienen mucho dinero y tienen muchos mercados que explorar. Entonces van a empezar a generar estas grandes películas, estos famosos blockbusters que se les conoce así, a estas películas que generan millones de dólares, que son, las ve todo el mundo, que generan toda una serie de conceptos, no nada más la película, sino todo lo que hay atrás, las playeras, los vasos, los productos, los personajes, las series que van a salir ahí, caricaturas, en fin, ¿no? Es decir, esta época de los blockbusters se va a inaugurar mucho pues por la secuencia y la saga que la mayoría de nosotros hemos visto y que bueno, depende de la época, de la generación y todo esto, cada quien va a tener su trilogía preferida, ¿no? E incluso ya tenemos, no nada más la trilogía, tenemos ahí como los spin-off, ¿no? De estas películas. Entonces, obviamente la Guerra de las Galaxias, Star Wars, vino a revolucionar todo el concepto de lo que eran las películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque innovó en la parte de los efectos especiales, o sea, generó unos efectos especiales, no al nivel artístico de Stanley Kubrick, sino una serie de efectos especiales, como el nombre decía, muy efectivistas, es decir, que llegaban no a la inteligencia, llegan a la emoción, llegan al pulso. Entonces, ver los rayos láser, ver la espada, los viajes, las naves, las peleas interestelares, obviamente motivaban la parte de la emoción, de la generación de la adrenalina. Y entonces lo que hizo en este caso su creador, George Lucas, pues fue prácticamente tomar, no una historia, se tomó la historia de los romanos, la historia un poco combinada con los griegos, en fin, le puso de aquí y de acá y todo ese asunto y crea toda esta fantasía acerca del imperio galáctico y del bien y del mal, ¿no? Y de los personajes peleando ahí por reivindicarse y todo, el lado oscuro con el lado, bueno, en fin. Entonces, esta saga, pues imagínense, sale en 1974, 79, perdón, la primera película y entonces obviamente es un trancazo, ¿no? La primera película es como de esas películas lado B de bajo presupuesto y se va a volver un trancazo en el sentido de lo que va a ir proyectando, de lo que va a ir generando un poco en el sentido de nuevas historias, una franquicia que hasta la fecha pues vemos todavía ahora con Disney pues quiere seguir creciendo y seguir explotándola, ¿no? No sabemos de dónde van a sacar más historias porque incluso la última versión que nosotros vimos de esta película, pues ya fue prácticamente, la última trilogía que vimos fue prácticamente un refrito de las películas anteriores, ¿no? De la primera saga. Entonces los blockbusters comienzan y se abren con esta saga. Otro de los grandes directores de blockbuster, pues va a ser ni más ni menos que Steven Spielberg. Y entonces Steven Spielberg nos enseñó que para hacer cine dirigido no a la inteligencia, sino a las emociones, pues obviamente lo único que se requiere es dinero y entonces tener recursos. Y entonces generó una serie de recursos y generó que estas películas se volvieron a la fecha de hoy, se volvieran escuela de otros directores, se volvieran íconos de generaciones y que las vemos y las vemos, no importa si vamos en el avión, en el autobús, en la casa, en Netflix, entonces son películas que siempre regresamos a ellas porque nos generan quizá estoy hablando un poco de la generación de niña, ¿no? Por ejemplo, entre los 40 y 50, que nos regresan a esos estados de confort cuando veíamos estas películas en los grandes complejos de cine, como en el cine latino, el cine Apolo, ¿no? Estos grandes cines, donde nosotros podíamos sentarnos a ver este tipo de películas y gozarlas con mucho placer, ¿no? Y emocionarnos. Y entonces, pues, obviamente vimos todas estas películas de Spielberg, todos estos
sus grandes películas épicas, ¿no? Sobre todo en los 80, por ejemplo, la de E.T., quien no hizo esta, una película que causó conmoción y particularmente a mí me hace cerrar los ojos hasta la fecha, pues esta de tiburón, ¿no? De ir a una playa y no meterme al agua, o no, o quien no vio estas películas de toda la saga de Indiana Jones, ¿no? Que también es una saga, o esta franquicia, también la franquicia prácticamente de Jurassic Park. Entonces, también, bueno, tiene otras películas que no necesariamente son blockbuster, como esta, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues es la de Pinocho, pero es la historia de Pinocho, pero prácticamente llevada a un niño, ¿no? En donde plantea este asunto de cuáles son los límites éticos de la robótica y de la inteligencia y de la tecnología. O esta de Salvando al Soldado Ryan, pues prácticamente lo que vale la pena mucho de esa película son los primeros 15 minutos. Los primeros 15 minutos de esta película son increíblemente demostrativos, por ejemplo, de la crueldad de la guerra. Ya después se vuelve todo un drama, pero los primeros 15 minutos sí nos demuestran prácticamente la importancia que tuvo la guerra, la crueldad, ¿no? O está Imperio del Sol, ¿no? También acá la tenemos, ¿no? O Encuentros cercanos del tercer tipo, también acá, bueno, que fue también es una película donde ya con Steven Spielberg viendo esta cuestión de los extraterrestres, de la vida digamos, alienígena, como las implicaciones que tendría, qué tendríamos que hacer nosotros, cuál es nuestro papel ante él, en fin. Entonces, hace también una serie de preguntas, no nada más van a ser aquí los efectos en esta, aquí es donde sí se pone un poco más cuestionar. Entonces, bueno, Steven Spielberg pues, es el rey del blockbuster y es uno de los grandes que va a dejar escuela en esos años 80, ¿no? Y que después vamos ahorita a retomar un poquito más adelante. Pero otro de los blockbusters de la época, pues fue ¿no? Que hasta la fecha lo podemos ver y es una película que también tiene todos estos elementos que nos inspiran un tipo de héroe más contemporáneo, más cercano, un chico cualquiera, un suburbio cualquiera, una persona que viaja, que hace estos viajes por el tiempo y que empieza a plantear esto de qué pasaría si, ¿no? Si cambian una cosa y cambia aquella. Entonces, obviamente va a ser una de las películas y de las sagas más interesantes, más divertidas, porque mantiene muchos iconos populares, sobre todo de la parte gringa, de estos elementos que les causan mucha, digamos, nostalgia en la parte histórica, la parte de la época del rock and roll, de los años 50, ¿no? La época de los vaqueros, la época del western. Entonces, regresar a esas épocas pues lo hace muy interesante y de hecho esta película fue en un momento dado siempre tiene esos cuestionamientos de un poco de Isaac Asimov en el cuento de la eh, que se hacen los planteamientos, ¿cómo se llama este cuento? Permítame, el efecto mariposa, acerca de qué pasaría si viajo al pasado y muevo algo, qué va a cambiar en el futuro. Entonces, estas líneas de tiempo que ahora vemos muchísimas, ahora, o sea, la cuestión que vemos y que empezó, de hecho, con los libros esta de Viaje en el Tiempo de H.G. Wells y que fue llevada al cine y todo ese asunto, pero en estas películas los viajes al tiempo fue cuando empieza el boom, ¿no? Y hoy vemos estos viajes en el tiempo en todas partes de esta serie alemana, Dark, por ejemplo, ¿no? En series o películas como los Avengers o todas estas. Entonces, obviamente, esta cuestión de los viajes en el tiempo siempre ha sido como una gran fantasía, nos gusta mucho, nos retrata y tenemos películas desde muy simpáticas. Hay una con Keanu Reeves que hace, que es de sus primeras de viaje en el tiempo, y son de esas películas que, bueno, no nos dejan de maravillar, sobre todo por la cuestión del encanto que tiene y las fantasías que tiene de viajar a épocas que nosotros considerábamos mejores, ¿no? Otro de los reyes del blockbuster, pero es otro tipo de blockbuster, porque en este caso, este hombre, ajá, John Hughes, lo que va a hacer es un director, va a crear
otro tipo de cine, es el tipo de cine de situación adolescente. Y entonces vamos a ver aquí que este personaje, esta Mulligan, se va a convertir, esta chica de aquí, se va a convertir en la reina de estas películas de adolescentes, donde vemos, y que después van a ser muy parodiadas en los 90 con estas de no es otra película loca, o no es otra película de adolescentes, o no es esta película de amor, en fin, ¿no? O sea, vienen las parodias. Pero prácticamente en esta época, estas películas eran las que nos llevaban al cine a enfrentarnos con lo que éramos, ¿no? Que éramos adolescentes y que veíamos y que nos enfrentábamos a situaciones de estar enamorado de la chica rica o el chico rico que se enamora de la chica pobre, o el bullying de adolescente, o la vida de los adolescentes en la escuela, o la cuestión de las fiestas en la juventud. Entonces, John Hughes descubrió un mercado que estaba abandonado. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los cineastas dejaron de preocuparse un poco por la cuestión de los adolescentes. Entonces él les hace películas increíbles. Entonces, por ejemplo, empezando por esta de Pretty in Pink, ¿no? La chica de rosa, donde vamos a ver dos tipos peleándose por el amor de esta chica, que es la chica pobre, enamorada del chico rico, y luego y el mejor amigo enamorado de ella, en fin, ¿no? Entonces todo el drama ahí, ¿no? Estas Sister Candies, ¿no? Donde vamos a ver un poco, se repite la misma historia, ¿no? Ahora es la chica rica que se enamora del chico pobre, ¿no? Y también que tiene un amigo ahí, o uno de los clásicos, verdaderamente clásicos, es esta, ¿no? De Breakfast Club, ¿no? O aquí le pusieron el Club de los Cinco, donde vemos a cinco adolescentes que son enviados a un castigo, a quedarse en un salón, castigados en un salón durante un fin de semana, y a partir de ahí se redescubren, es decir, comienzan a abrirse, a hablar sobre sus cuestiones, sobre la vida, sobre lo que representa para ellos el amor, los conflictos familiares, el futuro, todo ello. Y entonces, cada vez que van hablando un personaje, pues se van identificando, y al final, obviamente, pues todos terminan reencontrándose, ¿no? Son todos indiferentes, pero son los estereotipos de los chicos, en este caso, de la época, ¿no? La chica guapa, plástica, el chico rebelde, el chico malo, pero atractivo, ¿no? El chico nerd, que nadie lo pela, pero es el más inteligente, ¿no? La chica rara, ¿no? Pero, y que sufre y está muy deprimida, pero que es completamente muy sensible, ¿no? En fin, todos estos. Y esta otra película, aquí le pusieron La Ciencia Loca, ¿no? Aquí, donde vemos a dos adolescentes haciéndose un poco los cuestionamientos de la ciencia, porque generan a partir de una serie de experimentos, generan a una chica que en su momento fue la mujer más sexy de su época, y crean a esta mujer que les va a concebir todos sus deseos. Entonces, obviamente, pues sí, también es una película que cuestiona todos estos, toda esta presión social a la que se ven envueltos los adolescentes por encajar. Entonces, son un poco las películas de Joe Hook, ¿no? En este caso, pero la gran película, la que se lleva todas las palmas de la época, pues es esta, ¿no? Ferris Bueller de Job, ¿no? Que aquí le pusieron experto en diversión. O sea, o sea, imagínense, un día podríamos hacer todo un programa acerca de los títulos de las películas y las traducciones al español, o los carteles. Entonces, obviamente en esta película podemos ver aquí a este personaje donde prácticamente se burla todas las leyes, prácticamente se burla de su familia, de los directores y todo para lograr lo que él quiere, ¿no? Y entonces es una película de situaciones, pero no nada más son las situaciones que se plantea, es la estética de la misma película. Tiene escenas memorables cuando están en el Museo en el Museo de Arte de Chicago, o las escenas de los carros, o una escena de un desfile en Chicago,
Chicago, donde él se pone a cantar esta canción de Twist and Shout de los Beatles, en fin. Entonces, es una película que no nada más es el cuestionamiento del adolescente y cómo puede burlarse de algunos íconos sociales, políticos, culturales o de estructuras, sino también es la estética de la película que va a dejar una secuela y va a haber una gran cantidad de películas que la quieren replicar, algunas con éxito, algunas prácticamente muy malas, ¿no? Pero prácticamente deja la escuela. Entonces John Hopkins, bueno, cualquiera que vea alguna película de él y la cuestión de los adolescentes, bueno, podrá entender, ¿no? Y generan mucha nostalgia. Obviamente el cine de blockbuster pues va a pasar por tener todos estos iconos que nosotros vemos aquí, ¿no? Todos los iconos de los héroes, desde ver aquí a Bruce Willis, ¿no? A Stallone, ¿no? Como Rambo, ¿no? Aquí a Harrison Ford, verlo como Indiana Jones. En fin, aquí es cuando surge la película y surgen los héroes estos, ¿no? Pero son héroes, tienen una cuestión muy importante, no son superhéroes, son héroes en este caso de carne y hueso, no tienen poderes, no nada, en este caso su único poder es su carisma, su inteligencia y sus deseos pues de salir y de quedarse con la chica al final de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿quién no ha visto alguna de estas películas de Rocky? Que creo que ya hizo como ocho secuencias o 7 secuencias, entonces al final terminó siendo el entrenador del hijo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, incluso la primera de Rocky ganó el Oscar a la mejor película en 1977 porque era una película realmente buena, o sea, Rocky 1 es una película que uno la ve y dice, es una muy, muy, muy buena película por todo lo que plantea, pero aparte por la cuestión de la estética, que plantea una estética como de pobreza, enfrentamiento. Ahí en esa película vamos a ver la clásica escena de Rocky subiendo por fin en para el Museo de Filadelfia y corriendo con los niños, que está parodiada, ¿no? Entonces después Stallone entró en una onda de hacer películas de estas, de Rocky, hizo como, les digo, como 8, otras tantas de este otro personaje, ¿cómo se llamaba? Rambo, ¿no? Hizo películas muy simpáticas. Hay una muy simpática que la pueden ver y que es muy de la época de lo que estamos viviendo con esta pandemia que se llama El Demoledor con Will Smith y donde plantean unas cuestiones del mundo, cómo sería en el futuro, cómo sería el mundo en esta época, ¿no? En el 2020. Entonces, si la ven y vemos la realidad ahora, bueno, no hay tanta diferencia. Entonces, obviamente, Stallone pues se convierte en uno de estos que explotan la figura del héroe al máximo. Y bueno, quien no vio estas películas de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Estas películas de contacto sangriento, pacto de muerte, el guante de sangre, en fin, donde lo veíamos a él con sus patadas de karate y bailando muy mal, como aquí lo vemos, pero siempre librándola, ¿no? Siempre llegando así al último, ya está completamente aniquilado en el ring y se levanta y en el último golpe, ¡oh! No, termina ganando la batalla. Entonces, obviamente también Jean-Claude Van Damme, pues fue uno de los grandes íconos de este cine de héroes, no de superhéroes, sino de héroes, ¿no? Muy bien. Y luego, ya con los 2000, con la llegada de los 2000, pues obviamente el cine ya empezó a cambiar y empezó a tener otro tipo de estructuras. Y entonces, obviamente, el cine en los 2000, pues sí, se convirtió obviamente en otro tipo de expresión. Tenemos recursos tecnológicos, la ciencia avanzó, tenemos otro tipo de efectos especiales, tenemos otro tipo de visiones acerca de lo que es, cómo contar las historias, ¿no? Estas cuestiones, cómo poderlas contar con animación, sin animación, llena de efectos especiales, generar nuevas franquicias, en fin. Entonces los años 2000 nos trajeron varias cosas, entre ellas empezando ahora sí con el cine de
superhéroes. Entonces, todos estos años, no sé, llevamos, no sé cuántas películas hubo de Marvel acerca de esta franquicia de los Avengers, de los Vengadores. Creo que hubo veintitantas películas antes de que finalmente terminara con en la última, ahí donde todo el mundo sale llorando de esta película, pero obviamente fue una franquicia sumamente muy exitosa que nos va a plantear una especie de cine, ¿no? Del cine del superhéroe, ahí todo ese asunto. Y entonces, obviamente, aquí vamos a ver, pues sí, vamos a ver ajá, y vamos a tener el universo DC y el universo Marvel, ¿no? Que es confrontados ambos con sus cintas de superhéroes. Entonces, obviamente ahí vamos a ver este tipo de pelea y que todavía lo vemos. ¿Cuántas películas hemos visto de Batman, de Superman, de la Liga de la Justicia, en fin, ¿no? Entonces, son secuencias que son franquicias que van, siguen y siguen y siguen creciendo. Y lo más curioso es que nos siguen gustando. O sea, vamos a ir viendo. Cuando salga de nueva Batman, vamos a irla a ver y nos va a gustar. Y en fin, ¿no? Y cada quien va a tener su favorito, unos Marvel, otros sí, sí. Pero bueno, es un cine efectivista. Incluso la polémica que tuvo Martin Scorsese de decir que estas películas de superhéroes pues no eran cine, ¿no? Porque no planteaban nada. Bueno, pues digamos, son películas para ver en el cine. Ahí es cuando se disfruta, ¿no? Prácticamente. Pero también tenemos otro tipo de cine que son las distopías. Y entonces las distopías, por ejemplo, uno de los autores que incluso aquí nos preguntan es que empezó a hacer estas películas fue pues, James Cameron en los 80 con esta de Terminator, donde nos planteaba esta situación de llegar el robot que viene del futuro, donde la tecnología avanza de tal manera que destruye a la humanidad y tiene que traer, en este caso, a otro robot para destruir al que finalmente va a ser su liberador, el liberador de la humanidad, en este caso, Jane Connor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las películas de James Cameron? Esta película fue de muy bajo presupuesto, la de Terminator. Después hizo la 2 que ya hasta Guns N' Roses compuso la música. Entonces ya, y después Terminator ahora se ha convertido en una franquicia. Hay unas muy buenas de Terminator, ¿no? La 1 y la 2, ¿no? Quizá la que hizo, el que hizo también en Batman, pero francamente las demás han sido bastante malitas, ¿no? La franquicia no le ha ido muy bien y al parecer están planeando relanzar la franquicia, ¿no? O sea, volver al principio de las historias. Y también, bueno, James Cameron hizo otra distopía muy interesante que es esta de Avatar, donde planteó esta cuestión de un mundo, digamos, colonizado, y entonces un poco hacia la historia de la colonización, un poco bueno, lo que vimos y la crítica que le hicimos el 12 de octubre, ¿no? A la conquista, o colonización, conquista, masacre o culturización. En fin, entonces, hoy ya viene la 2, ¿no? Pero otra distopía que vemos aquí en la imagen, pues fue prácticamente esta de Matrix, ¿no? Que también se volvió una trilogía y que también nos planteaba este asunto de los mundos diferentes, los mundos alternos, de si vivimos en una simulación o no, si vivimos en la realidad o no, y qué implicaciones tiene esto, ¿no? De estar viviendo en estos mundos virtuales, ¿no? Que, por ejemplo, si nos damos cuenta cuando vivimos en Facebook o en las redes, pues nos daríamos cuenta que estamos casi en una Matrix, ¿no? Y nos vino a plantear una serie de problemas filosóficos muy interesantes en su época. Innovó en la parte de los efectos especiales de los hermanos Wachowski y generaron una franquicia que pues, va a tener su cuarta parte ya el próximo año, ¿no? Que viene Matrix 4. Y obviamente otra de las distopías que vimos en su momento, pues fueron todas estas adaptaciones de estos libros un poco escritos para un público adolescente como
esta cuestión de los Juegos del Hambre. Y entonces que tiene a esta protagonista y incluso este signo que hacen aquí en el GIF, ¿no? Lo podemos ver ahora en las protestas que hacen en Tailandia. Entonces la gente ha adoptado el hacerle así, ¿no? Para mostrar un poco su descontento con el rey tailandés. Entonces ahí vemos que las distopías pues prácticamente también se pueden ir volviendo parte de, pues, también un poco parte de la realidad. Entonces esta película pues fue muy exitosa, sobre todo por el público al que iba dirigido. Y también estas distopías que vimos mucho de las películas de catástrofes. ¿Cuántas películas no vimos en los años 2000? Por ejemplo, del fin del mundo, catástrofes, terremotos, inundaciones, congelamientos, el día después del mañana, por ejemplo, tenemos aquí la imagen. Entonces, obviamente también estas películas pues generaron un ambiente sobre todo de mucho de la crítica al cambio climático, ¿no? Entonces ahora son muy, ahora que las vemos y vemos las consecuencias que estamos viviendo con la pandemia y todo eso, pues sí, las vemos no tan lejanas a nuestra realidad, ¿no? Otra cuestión de las distopías que vimos fue este regreso a nuestra vida de los dinosaurios, pero en nuestro mundo, ¿no? Es decir, cómo convivimos con estos experimentos genéticos, cómo, porque no nada más es una película de dinosaurios, sino también es una parte de la crítica a la ciencia y a la genética, es decir, cómo cuando tienes esta cuestión de querer jugar a Dios, no sé, o crear vida, pues, ¿dónde están los límites éticos de ello, no? ¿Dónde está la bioética de la ciencia? Entonces, bueno, estas películas pues, también son una gran franquicia, también ya está a punto de salir la nueva película y que seguramente iremos a ver, si no antes viene otro tercer rebrote, cosas así, ¿no? Pero otra cosa que también tuvieron los 2000 fue este gran avance del cine de la magia, ¿no? Donde la magia era la gran protagonista y todos eran duendes, elfos, magos, ¿no? Monstruos, dragones. Ajá, pero la gran ventaja que esta secuencia de, por ejemplo, de Harry Potter, esta gran franquicia, fue de que llevó a los protagonistas eran adolescentes como cualquiera de nosotros, es decir, no eran, pues, no eran súper espadachines ni magos, no, eran chicos como nosotros, como lo fuimos alguna vez. Entonces, eso hizo que se enganchara muy bien toda esta saga de Rowling, ¿no? Y cuando fue llevada al cine, incluso Alfonso Cuarón hizo una de las películas, la mejor, quizá la tercera, creo que es la mejor de toda la saga. Bueno, entonces hizo que pues regresáramos a ver cada año que salía una película de Harry Potter, pues asistíamos fielmente a verla, ¿no? Y otra que nos hizo un poco en su momento también regresar al cine, ver estas películas, bueno, pues El Señor de los Anillos, ¿no? Toda la secuencia es verdaderamente un encanto. Estas películas son para ver en cine, todas las de Señor de los Anillos. Si uno la ve en la computadora, en la sala o en la pantalla, por muy surround que tengamos, o sea, no, nunca va a experimentar la secuencia de la sala oscura, ¿no? De estar ahí, ver esta película, asombrarse con el sonido, con las escenas, verlas en grande, sobre todo por los paisajes y la composición artística que tuvo. Y de hecho, estas películas fueron una de las películas que han ganado más Óscares, en este caso, no nada más por su cuestión de la historia, sino por la estética y los efectos especiales, todo lo que hicieron para esa película. Entonces, prácticamente es una de las películas más notables de su momento. Pero también el cine animado, pues tuvo su propia épica. Y entonces uno se debate entre ver las películas de DreamWorks y ver las películas de Pixar. Y muchas de ellas tienen este mismo concepto de Disney, del bien y del mal, de la cuestión de quién lucha contra quién. Entonces, obviamente las películas de estos dos grandes estudios, pues no importa el contexto, siempre van a ser muy divertidas y nos vinieron a replantear el concepto de la animación y entonces podemos tener favoritas de ambos y algo y a mí particularmente me pasa que ya finalmente cuando veo una de estas películas no me
no me, ya no me interesa mucho la cuestión de qué estudio lo hace, me gusta más el tipo de historia, ¿no? ¿Cómo la cuentan? ¿Qué lo hace? ¿Cuál es el tipo de que hay más allá de la pura animación? ¿Cuál es el mensaje que hay? Y también, obviamente, pues para los más cultos, para los más avanzados, para los que tienen un poco mayor peso, pues surgieron estas películas, ¿no? Las películas de Maya. O sea, sí, 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 de este estudio, esta del viaje de Chiriko, ¿no? Chiriro, o bueno, algo así. Entonces, de esas películas japonesas que tienen estas implicaciones filosóficas, estéticas, morales, ¿no? Históricas, que no nada más es una animación, es verdaderamente todo un contexto y hay que entenderlas y hay que gozarlas sobre todo, ¿no? Y bueno, también vivimos pues, la ola de las películas coreanas de terror, ¿no? ¿Quién no vio todas estas películas coreanas de terror? Empezando por El Aro y todas estas donde vemos un terror, sí, un poco gore, pero también psicológico y siempre estamos viendo ahí a ver a qué hora sale el espanto y sale el monstruo, en fin, ¿no? Entonces esta onda de las películas coreanas y del cine oriental de terror, bueno, pues nos ha traído maravillas, ¿no? Como esta secuencia que también tiene sus adaptaciones gringas, como la de la maldición, ¿no? Pero prácticamente las mejores son las coreanas, ¿no? Ajá. Muy bien, sí, nos dice Jonathan Alexis que a los que les gustan las historias distópicas en las que llega un héroe mesiánico, un liberador, esperan de Denis Villeneuve. Sí, la de Dune, la de Dunas, que es una adaptación de la película de Brian De Palma de los ochentas, pero Denis Villeneuve es un director que incluso hizo la película de Blade Runner, que un día vamos a hacer un especial de estas películas exclusivamente de películas distópicas. Hizo la de Blade Runner en 2046 y le salió muy bien, ¿no? Muy bien, entonces para terminar ya nuestra historia, vamos a ver algunos autores de culto y las 4 mejores películas que consideramos en la historia. Uno de nuestros directores de culto que más nos gusta, pues es Tarantino, ¿no? Tarantino con Perros de Reserva, Pulp Fiction, y ya se constituyó con sus máximas obras, aunque esta última que sacó de la historia de Eras una vez en Hollywood, no es nada mala, es muy divertida, pero prácticamente siempre lo vamos a acordar por este par, ¿no? Y esta gran película de Pulp Fiction. Otro de los directores que exploran mucho la parte de la intimidad y mucho exploran otro tipo de mensajes de la soledad, pues es en este caso Wim Wenders. Y entonces Wim Wenders, pues sí, en esta de las salas del deseo, no nada más es la expresión gráfica, sino la parte filosófica, la parte por ejemplo, el entendimiento con Dios, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa si un ángel se vuelve humano? Que después tuvo sus versiones ahí con Nicolas Cage, pero bueno, en fin, a nosotros nos gusta, en este caso, este director. Y otro de los grandes directores, pues, que nos marcan y que son muy de la época y que ahorita vamos a ver muchas sus películas, es Tim Burton. Entonces él crea este tipo de animación o este tipo de personajes también muy divertidos, muy icónicos, tristes, melancólicos, un poco extraños, fuera del sistema. Que les cuesta trabajo encajar, pero bueno, ahí están, ¿no? Y cualquiera ha visto películas de Tim Burton. A mí particularmente me gusta mucho esa de los marcianos al ataque, pero sus películas, esta de Jack, el extraño mundo de Jack, bueno, nos abrió una animación que jamás habíamos visto y que nos hizo que en este caso ver la cuestión de la Navidad y el Halloween, ¿no? De una manera completamente diferente, fusionadas. Otros directores, por ejemplo, en esta época que son directores de culto, pues son estos, el trío de mexicanos, ¿no? En este caso, ¿por qué? Pues porque ustedes han ganado el Oscar al mejor director, han ganado películas, han ganado todo lo que quieran. Y empezaron estos con proyectos muy simples. Empezaron, se fueron a Estados Unidos, fueron a producir allá, a ganar su lana ahí, ganar todo ese asunto, se dejaron de andar mendigando recursos aquí, se fueron a las grandes ligas. Y entonces desde Cuarón, con Gravedad, en este caso, o
González Iñárritu, que fue locutor en WFM, y que empezó con esta de Amores Perros, o Guillermo del Toro con sus monstruos, bueno, pues obviamente se constituyen como el trío más exitoso del cine mexicano, los directores. Y un día vamos a hacer una serie nada más de puro cine mexicano, ¿no? Más adelante viene esa. Y obviamente también Adrian Lyne con sus películas, por ejemplo, esta de 9 semanas y media. Bueno, ¿quién no vio estas películas de Adrian Lyne? Esta o la de acoso sexual, o otra película que se llama con esta mujer, ahorita la recuerdo, que enloquece ante instintos básicos, ¿no? Y otro director, Las Von Trier, que es súper provocador, él es un poco nazi, ¿no? Pero sus películas obviamente tienen un trasfondo, una imagen, y vaya, que es incluso muy difícil de ver sus películas si uno no entiende la estética que plantea. Tiene una película que salió hace unos años, esta de Nymphomaniac, ajá, o Ninfomanía, que es difícil de ver, es difícil de entender, bueno, pero también nos abre otros aspectos. O en este caso David Lynch, ¿no? Es un actor que vemos sus películas y salimos diciendo, ¿qué demonios acabo de ver? No entendemos nada, pero su estética es fundamental, sobre todo en esta de Terciopelo Azul, con aquí lo vemos. O ver estas películas, por ejemplo, estas películas que vimos de El Club de la Pelea, que ya aquí empezamos a ver otro tipo de secuencia, otro tipo de imágenes, o un cine muchísimo más cercano a una realidad social que tenemos, ¿no? Y aquí, quien no ha visto las películas de Nolan, ¿no? Que estas tiene como con Leonardo DiCaprio, tiene esta secuencia de Batman, ¿no? Acaba de sacar una... Tenet, ¿no? Creo que se llama, con los viajes en el tiempo. Entonces, obviamente, la mejor serie de Batman, pues fue la de Christopher Nolan. También su mejor película es una que se llama Interestelar, les gustaría mucho. Otra que se llama Memento también. Pero, obviamente, para ir cerrando, pues quien no vio esta película y se quiso imitar el baile de aquí del Joker, ¿no? Bailando y sintiendo que ya la había logrado. Entonces aquí parte de generar una estética muy particular, muy en homenaje a Scorsese, y llevar en este caso la película de Jim Hilton, el director. Muy bien, y ya para terminar, pues las 4 películas que nosotros consideramos son las películas mejores en ese caso de la historia del cine, pues es Lo que el viento se llevó, que hoy ya no la vemos en Netflix, pues porque la sacaron por este movimiento de las vidas negras importan, y por los cuestionamientos, y porque sí es una película profundamente racista, pero uno podría pensar que no por quitar la película se acaba el racismo. Es un documento histórico que serviría mucho para no repetir lo que se provocó en esta época, lo que retrata en esta película. Metrópolis, ¿no? De Fritz Lang, que es una de las grandes películas en este caso que provocan una crítica verdaderamente grande a la que era la tecnología en su momento. Y obviamente el trabajo mecanizado, la industrialización, el capitalismo que vendría después, la falta de la forma de una individualidad con tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? Una película que uno tiene que ver y se ríe prácticamente toda la película, pero uno sale también con el ojo crítico. Y también tiene melancolía. Y la película número 1, pues El Ciudadano Kane, ¿no? De Orson Welles, que esta es una película difícil, es una película que innova en la parte de las escenas, de la tecnología, en la parte de lo que quiere transmitir y cómo lo quiere transmitir, y se va a convertir en el gran director, en este caso Orson Welles, y esta película no hay otra que le compita hasta el momento, ¿no? Perfecto, entonces, y que está muy actual, ¿no? Si uno ve las elecciones, el contexto de las elecciones en Estados Unidos y ve esta película, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que es más que contemporáneo. Muy bien, pues terminamos un poco acelerados, pero
terminamos con nuestra sesión de hoy. Para la próxima semana vamos a ver vamos a empezar con la historia de la ciencia. Un poco ahí explorar esta cuestión de qué es la ciencia, de dónde viene, cuáles son sus momentos, cuáles han sido sus hitos. Muy bien. Bueno, pues espero les haya agradado esta sesión y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, a través de Lazos Químicos y Un Minuto, un Libro. No se olviden que la siguiente semana, a la misma hora, mismo día, tendremos Historia de la Ciencia. Muchas gracias.